Buenos días. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje más alentador que haya llegado a oídos de todo ser humano, pero también es el más poderoso, pues proviene del Señor Jesucristo, que nos ha revelado la verdadera naturaleza de Dios y nos ha mostrado cómo ser perdonados de nuestros pecados, cómo ser también liberados de ellos y cómo podemos tener una relación estrecha y personal con el Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos tener nosotros la asombrosa seguridad de su amor incondicional? ¿Y cómo podemos nosotros vencer cualquier temor a la muerte que pueda cambiar, nuestro destino eterno? Siendo así, hoy pues puede asombrarse que la palabra de Dios y el Señor Jesucristo sean el campo de batalla de Satanás. Él ha hecho su mejor esfuerzo y seguirá haciéndolo para poder destruir la imagen bíblica de quien es en realidad el Señor Jesucristo. No es nada nuevo, hermanos, porque ha estado haciéndolo por siglos esto. En efecto, pensándolo bien, Satanás ha tratado de hacer todo la persona del Evangelio, del Señor Jesucristo sobre todo. Y no solo eso, sino que durante todos estos siglos después del primero en que Cristo estuvo en escena, Satanás y sus poderes demoníacos, hermanos, han tratado de destruir a la iglesia, a los seguidores de Jesús y a sus mensajeros. En realidad las cosas no han cambiado. Pero recordemos que Jesús dijo que estuviéramos nosotros alerta, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra el cuerpo de Cristo. Suceda lo que suceda, Cristo triunfará en esta batalla y también a la iglesia. Por cierto, en el capítulo 20 de Apocalipsis, hermanos, versículo 10, vamos a ver lo que se nos ha asegurado. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. Satanás es un enemigo derrotado, y gracias a Dios, en la Biblia nos ha dicho que Cristo triunfará en la batalla, hermanos. Pero mientras tanto, Satanás seguirá activo intentando corromper la verdad del Evangelio en las iglesias de todo el mundo. Tenemos muchos versículos que, por ejemplo, Pablo advierte también a Timoteo. También Pedro escribe 12 epístolas para decirnos: los falsos profetas y maestros se esforzarían por poder destruir a la iglesia, pero aún así nosotros venceremos. No obstante, los falsos maestros son un peligro, hermanos, y la Biblia nos los advierte. Y preguntamos, ¿quiénes son? Y en segundo lugar, ¿cómo operan ellos? Y tercero, ¿cómo podemos nosotros protegernos de falsas doctrinas y enseñanzas que están dividiendo a la iglesia del Señor Jesucristo? Así que le invito a buscar la segunda epístola, hermano, de Pedro, y a que veamos el capítulo primero para poder escuchar los latidos del corazón de Pedro, ya casi al final de su vida. Y sobre todo con los que el versículo 12 nos advierte a sus lectores acerca de algo que es especial. Y dice: por esto yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí dice que Dios le ha dicho que su vida está por terminar, por lo que exhorta a sus lectores. Solo quiero recordarles lo que les he enseñado. Quiero cerciorarme de que estén firmes ustedes en la fe. Y reitera, versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo. Aunque me vaya, mi responsabilidad es recordarles esto que es muy importante, nos dice Pablo. Y al terminar de leer la epístola vamos a entender por qué le preocupaba a Pablo este asunto.
Así que todo pastor y maestro de Biblia debe estar comprometido a enseñar la verdad y recordar al rebaño las bases esenciales de la palabra de Dios para poder confrontar entonces las embestidas de Satanás que engañosamente ataca al cuerpo de Cristo. La iglesia en todo el mundo está amenazada por falsos maestros, por lo que esta epístola de Pedro capítulo 2, versículo 1, nos advierte aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayéndose a sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aquí Pedro nos está exhortando seriamente contra los falsos maestros. Así que preguntémonos, ¿cómo detectamos a un falso maestro? Y segundo, ¿cómo protegernos nosotros de ser engañados por quienes están intentando destruir la verdad de la palabra de Dios? Así que veamos primero cómo detectamos a estos falsos maestros. En primer lugar, por su mensaje. ¿En qué consiste el mensaje de un falso maestro? Algunos falsos maestros entran en una iglesia, la dividen, y poco después se retiran ellos y se llevan consigo a un grupo de los miembros. Así proceden, pero ¿cómo los detectamos nosotros? Por su mensaje, hermanos. Quisiera darles también unas pocas palabras que van a describir aquí este mensaje, y en esencia, ¿cuál es ese mensaje? La primera palabra es simplemente engaño. Son engañadores, sí. Vayamos brevemente a Mateo para recordar aquí lo que el Señor nos dijo en el Sermón del Monte acerca de estas personas, por qué engañan y por qué tienen también tanto éxito. El capítulo 7 de Mateo, versículo 15, nos dice: guardaos de los falsos profetas o maestros que vienen con nosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor podría haber usado muchas palabras más, pero los llamó aquí lobos rapaces. Los lobos son extremadamente peligrosos, hermanos, y son muy mortíferos. Andan en jaurías y son muy destructores. Continuamos leyendo entonces el versículo 16 de Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice que muchos van a venir antes que él y van a decir: mira lo que he hecho, observa todas mis buenas obras, todo lo que hice en tu nombre. Pero él va a decir: no, no los conozco. ¿Qué quiere decir? Ustedes jamás fueron parte de mi reino, nunca los acepté, no vinieron a mí como debían haberlo hecho. Por lo que dice aquí: apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor nos hace una advertencia excelente, hermanos, porque así es como proclama su mensaje. Por engaño. Primero, se cuelan en las iglesias con las máscaras de yo creo lo que ustedes creen. Y segundo lugar, sabiendo que al entrar en esa iglesia llegan con una agenda distinta, engañan y comienzan diciendo ellos: hay dos puntos de vista. Y es cierto, hermanos, probablemente los hay en todas las cosas, y algunos pero súper descaradamente erróneas. A menudo las referencias son solamente un leve matiz, pero así operan ellos engañosamente y añaden ellos:
¿Por qué no vienes tú a mi iglesia para poder estudiar la Biblia? O a su casa más que nada. La Biblia está llena de trampas. La Biblia aquí nos exhorta en contra de ello. Y en efecto, en Efesios 4, Pablo lo hace al advertir a sus lectores, hermanos, sobre el peligro, diciendo en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y en Efesios 5, versículo 6 nos advierte, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En todas sus epístolas aquí Pablo advierte respecto a los engaños que se aparecerán de alguna forma, pero en realidad sus perspectivas y sus deseos son totalmente distintas. En segundo lugar, la negación. Ellos niegan la verdad de la palabra de Dios o algunos aspectos de ella, diciendo sencillamente, sabemos que todo maestro de seminario o en cualquier universidad, pues aunque crea en la Biblia, pues sabe que los primeros 11 capítulos de Génesis son un mito. Así lo explican ellos. Nos sorprenderían, hermanos, cuántos hombres que están enseñando en seminario dicen lo mismo. Y de ahí en adelante puede haber otros errores. Pero veamos que no son esos 11 capítulos hay muchas teologías, muchas verdades sobre todo. Nos sorprenden que principien ahí. También hablan de la evolución, lo que esto implica, de que quizás hubo un diluvio y cuestionan también cosa tras cosas. ¿Qué están haciendo ellos? Precisamente lo que quieren hacer, negar la verdad de la palabra de Dios. La misma Biblia nos advierte, hermanos, tocante a los que niegan la verdad. Así que primero que hay engaño y luego negación. Pero notemos que en este pasaje, hermanos, de 2 de Pedro 2, versículos 1 y 2, introduce aquí otro punto más, la sensualidad, y diciendo, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones. ¿Por qué hay desilusiones de sensualidad? Porque los falsos maestros interpretan la Biblia de manera permisiva y diciendo ellos, todos tienen deseos naturales y normales. ¿Y Dios lo entiende? Lo que sucede es que a menudo encontramos, hermanos, sensualidad, corrupción de espíritu, deseos sexuales junto con la aprobación de todo esto. Todos tienen sus fallas y debilidades, pero por su gracia, Dios nos comprende. Ahora veamos el versículo 18 de este mismo capítulo 2 de 2 de Pedro. Pues hablando a palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Volvamos nuestra atención entonces al libro de Judas y vamos a escuchar lo que dice en versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay recato moral, hermanos, que es el resultado de la vida licenciosa. Una de las maneras en la que estos maestros engañan a la gente es impartiendo ideas que le van a dar licencia para poder pecar contra Dios. Nos sorprenderían saber cuántos miembros de la iglesia que han creído en Cristo como su Señor Salvador y personal y que son creyentes sinceros, ponen atención ellos a alguien que viene y les dice sencillamente, hay otro punto de vista en cuanto a estas cosas y usted no debe ser tan estricto ni tan legalista, ni permitir que un pastor le diga a usted qué puede o no puede hacer. Y al decir esto, cosas semejantes, ¿qué están haciendo ellos? Contribuyendo a esa mentalidad de tolerancia. Pero así son ellos, hermanos. Esa es la naturaleza de su mensaje, pues son engañadores, causa divisiones, tales como lo describe aquí en este pasaje de 2 de Pedro 2. Notemos lo que dicen los versículos 2 y 3.
y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemo o desacreditado, que quiere decir blasfemado, hermano, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es importante notar que a menudo la codicia y la sensualidad están unidas, hermanos, por su voracidad. Y mucha atención. Donde quiera que haya falsos maestros proclamando su verdad en cierta manera ellos y engañando no a la gente, con frecuencia la codicia es muy, pero muy evidente. Es que si se predican ciertas cosas, eso causa revuelo, hermanos, entre muchos y se despierten fuertes emociones. ¿Y qué pasa? Llega el momento entonces de recoger la ofrenda, cuando todos están sobre todo conmovidos, alabando al Señor y gritan y aleluya. De esa forma expresan sus emociones. Esto no es sino solamente el engaño de su mensaje. Yo no me opongo, hermanos, a la adoración, sobre todo como cualquiera lo quiera hacer, pero el problema es, ¿cuál es el motivo detrás de ese tipo de adoración? Si solamente la gloria de Dios, amén. Pero si alguien está incitándonos para llegar a nuestra vida, o sobre todo a nuestra billetera, esto es algo muy distinto, hermanos. Quizás alguien diga, nadie haría eso. Pero escuchemos qué dice en 2 de Pedro 2:3. Y por avaricia o codicia harán mercadería de vosotros. Que quiere decir, hermanos, que los van a explotar con palabras fingidas. Y con frecuencia los que son sinceros prestan atención a los que no lo son, sino que tienen otro plan y saben también cómo emplearlos. Dentro de breves momentos le voy a mostrar, hermanos, que la Biblia nos dice que han recibido entrenamiento ellos para poder hacer. Es decir, aprendan a explotar a muchos y a enseñarles también todo tipo de falsas doctrinas. Cómo debe dar el que oye, lo que debe dar, qué debe hacer esto o aquello. A menudo, quienes no tienen sobre todo discernimiento bíblico dicen, yo debo dar y no hay duda, hermanos, de eso. Entonces alguno promete algo diciendo, si siembra su semilla usted, aquí le garantizo que Dios le va a dar a hacer esto o otro a su favor. Permítame decirle, hermano, que esto es explotar al pueblo de Dios. Cualquiera puede levantarse y garantizarle que también va a hacer Dios cualquier cosa excepto obedecer su palabra, pues Él ha dicho, dad y os dará, medida buena, apretada y remecida y rebosante, darán en vuestros regazos. Pero eso de decir que si usted me da 10, Dios le va a dar 100, nadie puede probar eso. Él puede darle 1000, pero si la persona que se le está ofreciendo a usted, que usted tiene 1000, le va a decir, darme usted 1000, y Dios le va a dar a ustedes 1000. Eso es explotar al pueblo de Dios, hermanos. Quisiera que notemos que hay mucha gente sincera, hermanos, pero no estamos aquí hablando de la respuesta de algunos, sino de los que están propagando el tipo de situación por el cual están explotando a gente inocente y que realmente desean ellos adorar a Dios y que tienen el gozo del Señor en su corazón y que en verdad ellos desean conocer la Biblia. Mire, estos son los términos que describen sobre todo la naturaleza del mensaje de los que son explotadores. Es muy engañoso, niegan la verdad, con mucha frecuencia también es sensual, casi siempre lleno de codicia y explotación de la misma gente. Por eso que Pedro escribía esta epístola, pues él miraba que en su tiempo, hermano, sucedía lo mismo, solo que un poco distinto desde otra perspectiva. Pero una y otra vez Pablo y Pedro aquí nos exhortan en contra de los falsos maestros. Pensemos que en aquellos días el apóstol Pablo iba a algún lugar, con frecuente arriesgando la vida o cuestionado y perseguido él. Fundaba una iglesia por alguna parte y de pronto descubría que habían surgido sobre todo falsos maestros que trataban de dividir la iglesia y llevarse gente. Con frecuencia tenían muchos éxitos y en breve vamos a ver que sí tienen éxito para poder desviar a la gente porque tienen ellos ideas que son muy tentadoras que atraen a la carne. Al abrir la Biblia, hermanos, y ver cuántos versículos nos advierten a nosotros en tocante a esto, necesitamos entonces preguntarnos nosotros, ¿tenemos la capacitación bíblica que nos permita detectarlos? Es que los detectamos primero por su mensaje y segundo,
por la esencia de sus mensajes. ¿Qué nos dice en realidad? ¿Qué no nos dice? Es decir, ¿cuál es su enseñanza verdadera? Y si yo le preguntara a usted, ¿sabe usted en qué creer? Es caso de seguro que usted va a decir que creo que sí. Existen muchas verdades que son básicas que todo creyente debe conocer bien y estar completamente seguro de ellas, pues que de otra manera quienes corroen las cosas que sí sabemos y luego dicen, usted no está tan seguro, permítame decirle entonces toda la verdad a este respecto. Debemos entonces saber detectar los errores. Busquemos ahora primero Timoteo capítulo 4. Podemos detectar otros pasajes de la Biblia, pero Pablo aquí le dice a los creyentes, este día son muy semejantes a los nuestros, pues las iglesias estaban asoladas por enseñanzas falsas. En el capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu de Dios dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Con mucha frecuencia los falsos maestros no tienen conciencia, hermanos, o es como los tuvieran cauterizadas ellos. Notemos que dice que algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y qué es una doctrina? Un conjunto de creencias. Todos tenemos nuestra doctrina espiritual, es decir, ¿qué creemos? Por ejemplo, nosotros creemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo integran la Trinidad. Creemos que Jesucristo es el único Hijo de Dios. Creemos que Dios envió a su Hijo al mundo con el fin de morir en la cruz, no como mártir, sino para poder pagar totalmente nuestra deuda de pecado. Creemos que si depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y en su muerte en la cruz, nuestros pecados son perdonados. Creemos que el Espíritu Santo nos sella como hijos de Dios en el momento que expresamos nosotros tener fe en Él. Creemos que ahora somos hijos de Dios y que el cielo se nos ha abierto, que podemos hablar con el Padre y que tenemos también relación personal con Él. Creemos que el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas y nos guía, y que también nos da discernimiento para poder distinguir entre el bien y el mal, lo falso y lo erróneo. Creemos que el Señor Jesucristo vive en nosotros por el poder y la presencia del Espíritu Santo. Creemos que al morir estaremos ausentes del cuerpo, pero presente ante el Señor. Creemos también que uno de estos días resucitaremos corporalmente. Creemos que Él nos va a llevar al cielo y que vamos a tener vida eterna con Dios Padre. Y punto. Esa es doctrina de la palabra de Dios, básica y sencilla. Pero si no creemos alguna de estas cosas, carecemos de algo, ya que estas son las verdades esenciales, hermanos, de un seguidor de Cristo. Podríamos añadir muchas otras cosas más acerca de la oración, la fe y demás, pero estas son las doctrinas que son básicas y la norma en la que nosotros creemos, el conjunto de enseñanzas. Y todo creyente, a fin de protegerse, debe conocer lo que él cree. Y pienso en personas, hermanos, que a los 75, 80 años de edad, si le pedimos a nosotros que exactamente lo que están creyendo, algunos de ellos titubean tratando de explicar lo que ellos creen porque dicen, bueno, pues yo asisto a la iglesia, he oído al pastor y creo lo que él dice. Eso puede ser muy peligroso, aunque no sé lo que se debe y puedo acusar a nadie. Pero quiero que veamos, aquí tenemos nosotros una advertencia, porque los falsos maestros tienen mucho éxito en lo que hacen, porque su mensaje es negación, engaño y sensualmente son frecuentemente aprovechándose de la gente y casi siempre codiciosos. Y en eso consisten ellos. Y lo cierto que la falsa doctrina auspicia todo esto, como lo dijo el apóstol Pablo al escribir a los Gálatas en el capítulo 1, desde el versículo 4. Hablando de Cristo aquí dice, el cual se dio a sí mismo por vuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A menudo, los que enseñan ideas impías y falsas, contrarias a la Biblia, presentan exactamente eso, hermanos, otro evangelio. Recuerdo que en una noche al salir yo de una tienda aquí donde yo vivo, me encontré a dos personas, no me conocían, pero me preguntaron ellos, ¿usted es cristiano? Y yo respondí, sí. Y ellos me dijeron, ¿ya fue bautizado? Le dije que sí también. Y ellos continuaron diciendo que eso no era necesario. Por lo que les dije yo, ¿están seguros? Bueno, es que en otras palabras el bautismo no es necesario. Y entonces dije yo, pues no creo que sea necesario para ser salvo, pero yo fui salvo y después de eso fui bautizado. Eso del bautismo con agua no tiene nada de bíblico, dijeron ellos. Estas personas estaban ahí realmente, hermano, acosando a la gente, que salían de la tienda y solo decían una cosa: usted perdió el tiempo al ser bautizado. No estaban interesados en los perdidos ellos, pues yo permanecía ahí observándolos sobre todo como una hora, y a todo que salía por esa puerta, uno de los dos o ambos a la vez lo confrontaban y le preguntaban qué creían acerca de ellos, acerca del bautismo. Imagínense nada más qué absurda manera de perder el tiempo ahí. El único problema es que eso resulta peligroso, hermanos, porque si una persona decía, yo crecí en una iglesia y eso fue lo que me enseñaron a mí, le contestaban, ¿sabe qué? Le enseñaron mal. Si quiere saber usted la verdad, podemos decirle a usted dónde encontrar la verdad. Nosotros tenemos un estudio bíblico y usted puede descubrir lo que Dios dice al respecto, porque no quiere que se lo induzcan al error. Pero, ¿sabe qué pasa? Precisamente lo que dice la Biblia en 2 de Pedro, hermanos, 2, 2 y 3. ¿Qué? Muchos seguirán sus desilusiones. ¿Por causa de qué? De los cuales la causa del camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia van a hacer mercadería de vosotros con palabras fingidas. Miren, mis hermanos, no todos los falsos profetas murieron en el siglo I. Están por todas partes todavía, porque muchos quieren ser líderes y quieren ser líderes fuertes. Y la Biblia nos habla acerca de eso, diciendo que tienen ellos deseos corrompidos. Desprecian a la autoridad, son insolentes, obstinados. ¿Cuál es la esencia de su mensaje entonces? Promover la falsa doctrina y que creamos que no conocemos nosotros toda la verdad y que de pronto ha venido a alguien que todo lo sabe. Pero muy frecuente están ellos impulsados por la carne ellos. Y quiero repetir este factor, hermanos, fundamental. Ofrecen alguna área que es de tolerancia, ya sea moral o financiera o cualquier otra. Pero la Biblia habla claramente de cómo debemos de vivir. Así que de pronto aparece alguien y les dice a usted, mire, ustedes creen que no pueden beber o gozar de la vida, pero si asisten a nuestra iglesia y se integran a ella, si quieren beber, fumar, bailar, apostar un poco, por nada de eso se van a ir ustedes al infierno. Quizás no lo lleven al infierno, hermanos, pero sí lo van a lograr que a usted apeste a infierno. Y esa es la diferencia. Y quisiera que veamos esto. Ellos toman las cosas más sencillas, Todo lo que buscan es que empecemos nosotros a dudar de una de estas. Entonces van a decir, esto es lo que realmente dice la Biblia. Y no veo que diga nada sobre lo que usted está diciendo. Además, su mensaje es muy legalista, aunque ellos nos acusan a nosotros de ser legalistas. Pero si nos unimos nosotros a sus filas, vamos a encontrar legalismos. Lo que no podemos hacer, lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, desean tener autoridad sobre nuestras vidas. Los falsos maestros quieren sobre todo dictarnos cómo gastar nuestro dinero, cómo gastarlo, a quién seguir, a quién escuchar. A veces es aterrador, hermanos, pero quienes han sido salvos y lo saben bien, pero se enredan ellos en uno de esos grupos que supuestamente de estudios bíblicos, en lo que alguien tiene la última verdad, entonces si la conoce toda, y luego cuando se dan cuenta, están diciéndole que cuánto dinero deben de dar ellos, en qué gastarlo, y quiénes deben de ser sus amigos, a dónde pueden ir y a dónde no,
¿Y qué pueden hacer? Y con frecuencia detrás de todo esto, hermano, está la sensualidad que está divertida y que sobre todo para engañar a la gente, dividirla sobre todo. Porque eso es parte de su mensaje. Así que cuando esos falsos maestros llegan a una iglesia, la dividen y provocan divisiones entre los amigos. Quizá ya haya personas que por largos años, hermanos, hayan sido amigos y uno de ellos los escucha y luego le dice: no puedo creer que nuestra iglesia y nuestro pastor estén en este error. Pero no mucho después las amistades se han distanciado. Y precisamente eso es lo que hacen. Desean distanciarlos de nosotros, de que nos conocen la verdad. De los que creen que la Biblia es la verdad de Dios y de principio a fin. Y entonces, muy astutos ellos, muy engañosas y muy hábilmente nos alejan de nuestros amigos porque no quieren que nosotros escuchemos la verdad. Y en general dicen que ellos tienen una nueva idea. Y también añade: yo tengo una idea distinta y sobre esto. O en nuestra iglesia tenemos una idea diferente y creemos sobre todo que esto es lo correcto. Está bien. Pues no quisiéramos nosotros estar en una iglesia sobre todo anticuada que no permita hacer esto ni en aquello, ¿eh? Ustedes jamás me han oído ustedes a mí que no hagan esto o aquello, porque esto es lo que yo creo. Si predicamos nosotros la verdad del Evangelio de Jesucristo, la gente que nos escucha y quiere hacerlo mejor, entonces escogerá lo que sea correcto. No tenemos que decir entonces: no haga esto ni aquello. Debemos entregarnos al señorío de Jesucristo y Él nos indicará sobre todo qué debemos o qué no debemos hacer o debemos tener en nuestras vidas. Pero en esencia su mensaje es permisivo, es divisivo. Y en algunas instancias también tienen la intención de explotarlos a ustedes. Los falsos maestros quieren sobre todo que los sigamos, pues esto va a ayudar a su ego, porque ser de líderes siempre es un orgullo. Entonces, puesto que pueden convencer a algunos, siguen esa dirección ellos una y otra vez. Los falsos maestros llegan a ser también dominantes, y su autoridad sobrepasa todo límite, porque se creen ellos superiores a toda autoridad. Ellos son los que fijan sobre todo las reglas del juego que están en la iglesia, aunque en realidad, hermanos, Dios es el único que las debe de fijar. Pero en poco tiempo ellos caen en todo tipo de, sobre todo, desobediencia personal delante de Dios. Y escuche bien, ninguno de nosotros somos superiores a la ley de Dios. Podemos vivir como hijos e hijas de Dios, rendidos al señorío de Cristo. No debemos ser nosotros seguidores de hombres, sino de Dios mismo y del Señor Jesucristo. Mientras que un líder se sujete al que nosotros oímos, debemos seguirlo. Quizás Él nos dirija a esta iglesia o a aquella o a la otra, pero siempre nos va a dirigir sobre todo en dirección correcta, no a un evangelio que sea falso. No nos va a llevar por aquí o por allá a un grupo pequeño que supuestamente posee la verdad final. Y si alguien les dice: aquí tenemos dos puntos de vista, cuidado, hermanos, porque es casi seguro de que lo que van a desear ellos es lo que dice aquí el apóstol Pablo, es decir, llevarnos a negar la verdad y en última instancia también la destrucción de nuestra vida cristiana. En la actualidad hay muchos que no ponen ni entienden o que ponen una iglesia y que es que antes iban a uno y aceptaron al Señor Jesucristo como su Señor personal. Pero vino alguien con una doctrina falsa y sobre todo hubo errores en lo que decían y lo desvió. Y por fin ellos descubrieron que estaban sobre todo errados y se desilusionaron. Lo que sucedió es que dijeron: esto no es la verdad. Y ahora yo no sé qué creer. Olvídelo. Personas como esa están sobre todo perdidas. ¿Si han sido salvas? No, siguen siendo salvas, hermanos. Pero sucede que han quedado sobre todo inservibles para el reino de Dios y para su iglesia, porque se han desilusionado. Y sobre todo por enseñanzas falsas. Y miren, mi hermano, por ahí hay muchas personas que nos están diciendo o que nos dicen: yo antes iba a la iglesia y creía en esto, en aquello, pero ya no lo creo y es porque por esta razón. Hasta cierto punto. Esa es la esencia de su mensaje y podríamos decir también muchas otras cosas, pero básicamente se debe al engaño, al error que ha sido mezclado con suficiente verdad y con frecuencia, mis hermanos, mucha gente se confunde. ¿A dónde nos lleva todo esto?
a seguir una agenda que abarca 5 aspectos, hermanos, y les sugiero que usted los escriba. ¿A dónde lleva esta falsa doctrina? A una persona, en primer lugar, la lleva por la senda del engaño. Es decir, si es engañada por una cosa, con mucha frecuencia entonces se va a engañar por otra. Nos engañará en cuanto a lo que creemos nosotros acerca de Jesucristo. Luego nos van a engañar en cuanto a nuestras finanzas o en cuanto a nuestra moralidad. Así que esto es una senda de engaños, hermanos, y Pablo nos advierte aquí acerca de esto en el versículo 16 de Romanos, versículo 17 y 18. Y luego nos lleva por la senda de la división. Y como hemos dicho nosotros, tarde o temprano las familias se dividen. Mire, hace unos años sucedieron ciertas cosas en nuestra sociedad y en nuestra ciudad que dieron lugar a mucho error, a muchas interpretaciones de la palabra de Dios. Yo supe de familias que fueron divididas, de hermanos y hermanas que no querían nada con sus familias también, porque ni siquiera asistieron a la iglesia solo porque alguien les dijo que habían tenido toda la verdad. Los falsos maestros siempre logran entonces que sus seguidores digan: yo sé algo que nadie más sabe. Mira, tú debes ser parte de este grupo si en verdad deseas conocer la verdad. Y entonces surge el orgullo y promueve sobre todo este tipo de actitud. Los falsos maestros son engañadores, pero con mucha frecuencia, hermanos, tienen mucha efectividad. Una de las razones es que a veces son muy aptos para poder explicar, muy persuasivos, muy bien parecidos y parecen tener ellos todo a su favor para poder ser congraciados con aquellos que están escuchando. Y de pronto se encuentran con una persona que dice: he estado buscando algo distinto y me parece que lo he encontrado en ustedes, en lo que usted me está diciendo. Y entonces se dan por las sendas, hermanos, de la división, que es muy peligrosa, porque a este respecto el aspecto Pedro nos dice en su segunda epístola, capítulo 2, versículos 18 y 19, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente no habían oído de lo que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que los venció. Lo que sucede es que algunos atraviesan por algunos momentos difíciles en sus vidas y son muy vulnerables, hermanos, y se sienten atraídos por ello. Y no los critico. Quizás han asistido a alguna iglesia en la que el pastor predica solamente de una sola cosa, de la salvación, la salvación, la salvación. No hay nada de malo en ello. Pero la gente no cree nada en su vida espiritual si en su vida solo se le está hablando solo de salvación. Entonces alguien llega diciéndoles: le voy a mostrar cómo pueden ustedes resolver sus problemas. Ustedes necesitan entender sobre todo lo que es Cristo. Y no mucho después, la realidad de lo que ellos son entonces se convierte en problema. Porque ven que al ir por la senda del peligro, van por la senda de las desilusiones. Por fin descubren a dónde van y comprenden que no es la verdad. Yo solo que veamos, hermanos, que son muy aptos para poder convencer, como le dijo Pablo a Timoteo. Y muchos se sienten atraídos sobre todo por lo que le dicen y se alejan de la verdad del evangelio. Y simplemente porque ellos creyeron que ya la conocían ellos muy bien. Pero Pablo nos dijo que por engaño y porque ellos que se aprovechan y sobre todo malinterpretan la verdad, poco a poco fueron ellos atraídos por tal engaño hasta poder llegar a la destrucción total, de manera que no vuelven a asistir a la iglesia ellos. Y alguien le pregunta: si al principio creyeron la verdad, ¿qué sucedió? Si una persona no está firme en la verdad, pero tiene fe en su iglesia, en su pastor, en sus amigos, y alguien la aleja de todo eso, es muy fácil que diga sobre todo: ¿y ahora en qué confío? Yo creía que ahora sí había encontrado la verdad. He visto personas al borde, hermanos, del colapso nervioso y simplemente porque se decepcionaron tanto, fueron engañados tanto que no saben qué hacer. Así que en primer lugar, hermanos, la detectamos nosotros por su mensaje. En segundo lugar, por su carácter. Hemos mencionado entonces lo que a veces son autoritarios, pero regresemos a la epístola entonces de Judas,
Y veamos en que lo describe aquí de 4 maneras desde el versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo y púdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquí dice que solo se preocupan por sí mismos, que son como nubes sin agua, hermanos, sin poder nutrir tampoco la verdad de nadie, árboles otoñales sin fruto, fieras ondas del mar chocando contra la playa si solo ellos me traen basuras, estrellas errantes. Es decir, podemos identificarlos también por la clase de vida que están llevando y por su carácter. Muchas veces la gente se enamora de lo que le dicen, muchas veces por la forma de convencer y por la confianza que tienen ellos en sí mismos, y llegan a la conclusión de que lo que dicen pues es la verdad. Pero debemos observar nosotros cómo viven día tras día y cómo demuestran ellos su verdadero carácter. Entonces vamos a decir, eso no concuerda con su mensaje. Y alguien diga, pues no debemos jugarlos ni tampoco ser transigente con ellos. Pero recuerda, hermanos, una cosa es ser transigente y otra cosa es tener discernimiento. La verdad se discierne y la que es verdad se entiende. Pero a veces una persona rehúye su responsabilidad diciendo simplemente, yo no juzgo a nadie ni tampoco soy intransigente. Y enseñan a la gente que le están escuchando. Si hay uno aquí que no le agrada lo que agrade que hacemos aquí, entonces dígale, usted es intransigente. Entonces en su mente alguna vez va a terminar todo y se elimina todo discernimiento sin confrontar toda la verdad de esas preguntas. Cuando el Señor dijo, obsérvenlos, son como lobos rapaces, se acercan con apariencia de buenos. Para examinar a ellos todo lo que presentan, algo ando mal. Y por lo que nuestra responsabilidad, hermanos, es de detectarlos a los falsos maestros. No se trata de ser intransigentes, sino de protegernos a nosotros mismos y también a nuestro alrededor de nuestros hijos. No deseamos que ellos escuchen a alguien que lo están introduciendo al error y ni justificar alguna forma de inmoralidad con razonamiento que sean lógicos, ni que caigan presas de las drogas. Eso no es ser intransigente, hermanos, sino tener también discernimiento, es poder distinguir entre la verdad y el error y protegerlos a quienes se están encontrando en peligro. Así que lo detectamos por su mensaje, ¿verdad? Por su estilo de vida. Y número 3, por las personas que lo siguen. Al observarlo vamos a ver que cosas que son muy evidentes. Entonces preguntémonos si en verdad podemos hacerlas y luego pues trataremos de contestarlas. ¿A quién conozco que creo que sea falso maestro? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cómo son sus seguidores? ¿Cómo viven ellos? ¿Qué dicen? Busquemos 2 Timoteo capítulo 4 y escuchemos lo que Pablo dice, porque dice que somos responsables de nuestras reacciones para con esas personas. Notemos que en este capítulo Pablo está exhortando a Timoteo a ser fiel al predicar la palabra. Y luego dice versículo 3, porque vendrá tiempo en que no sufrirá la sana doctrina. No les agrada. A quienes asistan a las iglesias, pero no les agrada a ellos la sana doctrina. Continuamos leyendo. Sino que teniendo comezón de oídos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Así que debemos preguntarnos, ¿en realidad deseamos nosotros la verdad? ¿Andamos en busca de que alguien nos halague el oído? Es decir, nos agrada lo que tienen que decir porque nos libera, podemos hacer lo que queremos, ir a donde nosotros querramos, tener los amigos que querramos, tener el estilo de vida que nosotros o nomás nos guste. ¿Eso es lo que deseamos nosotros? Así que debemos preguntarnos, al mirar a los que sirven a los falsos maestros, ¿por qué los sigue la gente? Porque oyen algo que es atractivo, hermanos, para la carne, y siempre lo ha sido así. ¿Cómo lo detectamos entonces? Por su mensaje.
su estilo de vida y por quienes lo están siguiendo, porque repiten como pericos lo que creen y lo que ellos enseñan. Tomando en cuenta todo esto, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo nos protegemos nosotros de ellos? Porque están donde quiera y así es como operan. Recordemos que Satanás está detrás de ellos y eso es sorprendente que Dios puede dar un don a una persona y si Satanás puede aprovechar ese don para su beneficio, hará todo lo posible para poder hacer que ella se sientan digna de ese don, estén muy confiada y luego tome este asunto del orgullo y distorsione por completo lo que Dios intenta hacer con ellos. Estoy seguro que hay personas que de una forma u otra están enseñando o predicando algo que comenzó bien, pero Satanás la tentó y diciéndole simplemente, tú puedes reunir un buen grupo de personas. Y a ella le han preguntado, ¿qué debo hacer para reunirlas? Puedes hacer algunas cosas. En la actualidad se pueden enseñar ciertas cosas, hermanos, pero debemos preguntarnos nosotros, ¿esto es la verdad? ¿Fue lo que Dios me dijo que hiciera o quiero multitudes? Eso fue lo que Cristo confrontó y dijo a la multitud. Recuerden, ustedes me siguen porque quieren comer, quieren verme hacer milagros solamente. Y él podría hacer que muchos lo siguieran, pero cada ocasión que él reunió a muchos y a multitudes, ¿sabe? Fue lo que les enseñó él acerca de la cruz, el sufrimiento y la muerte, hermanos. Y las multitudes disminuyeron. Y en una ocasión también le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Así es la carne, la humanidad. Así que yo digo, es muy fácil y muy razonable que yo pueda tener algo diferente y algo nuevo y agradar a un nivel, sobre todo agarrar un nivel más grande en la vida de la vida cristiana. Yo anhelo que a quien se sienta más que nada desafiado lo haga, porque si alguien puede ser desafiado y confiar en que el Señor Jesucristo puede sanarlo, magnífico. Pero con frecuencia se trata de algo muy distinto. Y lo que debemos preguntar es, ¿cómo nos protegemos nosotros? Primero que nada, debemos verificar nosotros cuál es la motivación de su mensaje. En otras palabras, ¿qué es lo que dicen? ¿En qué consiste su mensaje? ¿Cuál es la esencia? En realidad, ¿qué dicen? Poco a poco, doctrina por doctrina. Y luego, ¿quiénes son sus seguidores? Entonces debemos preguntarnos, bueno, ¿cómo me protejo yo de ellos? Primero, nos protegemos estudiando la palabra de Dios, hermanos, y aplicándola a nuestro corazón. Mire, no podemos dejar esto a ningún otro. Eso debemos decidir lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. Tenemos que estudiar la Biblia. A eso se debe que muchos asistan a la iglesia, pero pueden llegar sobre todo víctimas de enseñanzas que son falsas, porque no estudian la palabra de Dios. Escuchan a otros, dan por cierto lo que están escuchando de estas personas y se alejan. Quizás es así, o quizás no. O quizás lo que oyen es la verdad absoluta y luego lo tercen un poco y ellos dicen, es lo mismo. Les he comentado que hace algún tiempo, mis hermanos, alguien vio pues los programas que tenemos nosotros, así como otros dos que nosotros presentan teología totalmente diferentes y que esa persona dijo simplemente, a mí simplemente me fascinan ustedes. Me deleito sobre todo en escucharlos. ¿Qué era lo que le deleitaba a este hombre? Eran otros detalles y no las doctrinas, hermanos, que nosotros estamos enseñando, porque no eran las mismas y las tres estaban completamente en conflicto. Así que debemos estudiar la palabra de Dios, hermanos. Pero sé muy bien lo que muchos van a decir. Yo no sé cómo comenzar esto en estudiar. Pues haga lo siguiente. Busque el Evangelio de Juan, comience a leer el primer capítulo y pídale a Dios que abra su corazón. De inmediato tendrá que responder usted que quién es Jesús y cómo nacer de nuevo, y así seguir sobre todo resolviendo otras cuestiones importantes. O en una iglesia, consiga usted un maestro piadoso que esté comprometido con la verdad. Pero debe cerciorarse usted de que lo que esa persona cree y preguntarle acerca de estas verdades que son sencillas de la que hemos nosotros hablado. ¿Qué cree usted cuanto a esto? Quizás usted se diga, yo no tengo derecho a cuestionar, sobre todo en un pastor tocante lo que cree. Tiene usted todo el derecho.
Mire, siendo maestro de de otra escuela, llegó un comité de púlpito que considerara la posibilidad de pastorear yo a una iglesia, cosa en la que yo no estaba interesado. Y se lo dije muy claro. Ellos respondieron así: ¿podría decirnos cómo podemos encontrar a otro pastor? Y luego eso admitieron haber hecho algo interesante que me llamó la atención. Mire, hace un año vinimos y le escuchamos predicar a usted. Al terminar, usted hizo la invitación para aceptar a Cristo, bajó de la plataforma y se arrodilló usted con una persona y lo llevó a Cristo delante de toda la congregación. Nuestro comité de púlpito comentó: nosotros no podíamos hacer eso al respecto, dijeron ellos. Nuestra iglesia no la toleraría. Y yo les pregunté entonces, ¿por qué regresaron un año después? Y ellos me dijeron lo siguiente, hermanos: hemos visitado 51 iglesias, una iglesia distinta cada semana, y por alguna razón continuábamos nosotros sintiéndonos atraídos a su iglesia. Y les dije: yo no he cambiado ni en lo que hago ni en lo que creo. Ellos tenían 5 preguntas que debía hacer a un pastor, pero ninguna de ellas tenía nada que ver con lo que creyeran, por lo que por cerca de 3 horas, hermanos, les estuve presentando la lista de doctrinas que deberían tomar en cuenta. Y escúchenme bien: nadie debería hacer llamamiento a un pastor sino hasta que estar seguros usted de lo que cree acerca de la Biblia, de quién es Jesucristo y otras más. Pero me sorprendió que hayan de ellos visitado otras 51 iglesias y que ya hubieran estado ellos algunas otras antes de venir aquí a entrevistarme. Todos los miembros de ese comité eran sumamente inteligentes, maestros de escuelas, hombres de negocios, diáconos de la iglesia y demás, pero ninguno de ellos me hizo una pregunta doctrinal. Lo más divertido es que terminé siendo yo maestro de ellos y cuando menos los ayudé a aclarar sobre todo algunas cosas. Por eso es que debemos decirle a nuestros hijos nosotros: cuando vayas a estudiar en la universidad, hijo, habla con el pastor de la iglesia local. ¿Y él qué dirá acerca de eso? Que eres un joven inteligente, seguidor de Cristo y que desea saber lo que cree el líder de esta iglesia antes de decidirse si tú regularmente para escucharlo. Precisamente eso es lo que debes hacer. Así que, ¿cómo los protegemos nosotros? Estudiando la palabra de Dios. Esa es una de las maneras, hermanos, de hacerlo. En segundo lugar, aprendiendo a refutar la falsa doctrina. Recordemos lo que dice en 1 de Pedro, hermanos 3, versículo 15. Si no santificado a Dios en vuestros corazones, o sea, teniéndolo como amo y Señor de nuestra vida, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, tenemos la responsabilidad nosotros de aprender la verdad y poder razón por lo que nosotros creemos, lo que creemos. Quizás alguien se diga: yo no puedo entrarme en todo esto. Pero debemos hacerlo porque eso se trata de lo que somos nosotros, lo que creemos, de lo que sostenemos nosotros. Mire, esta es la base de nuestra declaración, que es doctrinal. Pues si la tenemos, y alguien le va a comentar posiblemente: pues yo siempre he creído lo que he oído en la iglesia. Pero debe decirle que no basta con ello nada más. Debemos investigar qué dice la palabra de Dios. Por eso que aquí declara: estad siempre preparado. Lo tercero que debemos hacer entonces es estar alertas en cuanto a la falsa doctrina, hermanos, porque es nuestro deber. Y al volver a este pasaje de 2 de Pedro 3, no puedo ignorar lo que dice versículos 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, habiendo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estudiar la palabra de Dios, poder refutar la falsa doctrina, hermanos, y estar listos para defenderla. Y aún más, al enviar a nuestros hijos a estudiar lejos de casa, debemos estar nosotros, sobre todo, advertirles de lo que puedan ellos confrontar. Mire, recuerdo que antes de ver estudiar yo a la universidad, pasé una Navidad con la familia. Durante esta semana, me advirtieron ellos varias veces lo que yo iba a escuchar. Pero yo pensé: voy a estudiar en una escuela cristiana y ahí no, pues va a haber problemas.
Y creo que no había yo estado ni siquiera un mes cuando me empecé a darme cuenta de que había estado ahí, sobre todo los ojos y los oídos, pero bien abiertos ante todo lo que estaba yo viendo y escuchando ahí, hermanos, porque sabía que no estaba escuchando toda la verdad. Así que aquí nos dice que debemos estar alertas para poder detectar nosotros las falsas doctrinas y no ser atrapados por ellos. Y lo último es lo siguiente: apartarnos de los falsos maestros. Quizás alguien nos diga, mire, ellos jamás me convencerán a mí. Yo asisto a sus reuniones, pero ellos no me van a convencer. Se sorprenderán cuál convincentes y persuasivas pueden ser algunas personas, hermanos. Por lo que me anhelo es que entienda usted que donde quiera que hay falsos maestros, hay muchos que andan por ahí, sobre todo debemos detectarlos y siguiendo los pasos que ya hemos indicado. Además, si usted escucha este video, no hay lugar que usted va a aprender una doctrina básica tras otra. Aquí vamos a repetir muchas cosas, ya que muchas personas no escuchan estos programas cada semana. Además, es necesario repetirlas debido a que deseamos que todos entiendan los distintos aspectos de una verdad. Quizás usted escuche principio tras principio, pero el Espíritu Santo va a afirmar estos mismos principios en su memoria y le va a dar nuevas ideas. De esta forma usted va a ir aumentando sus conocimientos, hermanos, y afirmando su fe, pues va a creer en la palabra de Dios, no en lo que yo le diga. Lo que sucederá es que Dios le va a proceder a incorporar a usted la verdad en su mente con el fin de que si trata de infiltrarse en ella o en su corazón algo que no es bíblico, inmediatamente usted se va a accionar en su alarma en su mente y va a prestar la debida atención y decir simplemente, voy a ver de qué se trata. Eso no lo acepto solo porque él o ella lo haya dicho. Quiero estar completamente seguro si en verdad esto proviene de Dios o no. Delante de él nosotros somos responsables de conocer la verdad, de absorberla, de aplicarla a nuestra vida, hermanos, y a ser capaz de defenderla también hasta donde nosotros sea posible. Si creemos que no podemos defenderla y que tropezamos con alguien, debemos buscarle a alguien entonces que nos ayude a contestar nuestras preguntas. Estas respuestas nos van a ayudar a responder y a consolidar la verdad que nosotros creemos. Lo que creemos es muy importante. Lo es para nuestros hijos y también para nuestros amigos, así como para todo aquel cuya vida afectamos. La gente, sobre todo, en lo que influimos de una forma o de otra. Y debemos preguntarnos si podemos identificar nosotros a cualquier falso maestro para protegernos, tanto nosotros como a quienes amamos nosotros de todo corazón. Pero ¿acaso usted dirá, yo ni siquiera soy creyente? ¿Cómo puedo yo detectarlos? Permítame decirle lo siguiente, hermanos, pero escuche atentamente. Si usted reconoce que es pecador, que vino a este mundo con inclinación hacia el pecado y debido, hermano, a su naturaleza pecaminosa, pero entiende que Dios es santo y recto y que su pecado le ha separado de él. Y también sabe que él envió a su Hijo unigénito al mundo con el propósito de morir, de tomar el lugar de usted en la cruz, pagando totalmente su deuda de pecado, por lo que usted está dispuesto a aceptarlo como el Hijo de Dios que ya pagó él todo el precio de su pecado y lo recibe por fe como su Salvador. El momento que usted le diga, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador y mi Señor, usted será salvo. Y de ese mismo momento, el Espíritu Santo lo sellará a usted como hijo o hija de Dios para siempre. Y entonces va a comenzar a enseñarle y ayudarle a entender y a crecer, como Él mismo nos ha dicho, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. E inmediatamente usted va a proceder a equiparle para poder defenderse usted si alguien le dice, ¿qué quieres decir con que ya eres salvo? No, no eres salvo. Solo sentiste una profunda emoción. Pero nadie lo entiende. No ceda ante quienes están dudando de su salvación, hermano. El problema es que los demás no entienden entonces seguridad tampoco, ni tienen la seguridad eterna. Tienen temores, tienen ansiedades. Pero usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal y ya puede usted comenzar a ejercer. Yo recuerdo muy bien que el lunes después de que yo fui salvo, a una edad más o menos mediana, vino a verme a uno de mis mejores amigos
Y al estar jugando le dije yo que yo había sido salvo aquí. Él repuso, ¿has sido salvo? ¿Y qué es eso? No lo entendía para nada. Sus padres no eran creyentes. Y él comenzó a criticarme y me dijo, pero eso es pura cosa emocional. Yo voy a esperar a que sea grande. Si acaso tengo cualquier tipo de experiencia religiosa, me dijo. Pero terminó en la cárcel. No quiso saber nada de eso. Y quiero decirle que si usted cree en el Señor Jesucristo como su Señor Salvador personal, no permita que nadie le niegue la sensación formidable, hermano, de la seguridad eterna, quien quiera que usted sea. Si usted eleva esta oración, dígaselo al Señor Jesucristo. Él le va a salvar al instante y usted le pertenecerá desde hoy y para siempre. Oremos, por favor. Padre, tú sabes que nuestra intención es edificar a tus santos en la verdad, darles el fundamento firmes para lo que ellos creen, entregarles herramientas para sobre todo construir un muro sobre el error y los falsos profetas, falsos maestros engañadores, los que los dividen y explotan y ocasiones toda clase de ideas para dominarles. Te suplico, Padre, que el Espíritu Santo hable a toda persona que esté escuchando este mensaje, a fin de que ellos entiendan que tenemos la gran responsabilidad personal de convertirnos nosotros en defensores de la fe y de hablar con valor y claridad a cuantos nosotros podamos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias y bendiciones, hermanos. Síganos y háganos comentarios. Bendiciones, hasta luego.